recordando siempre que hemos estado viendo la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 13. Y cuando vemos este discurso que Pablo nos está hablando, recordemos que está hablando justamente en el contexto que es la iglesia en Corinto. A veces utilizamos este texto en las bodas y porque habla acerca del amor, y la realidad es de que como aplicación está bien, porque creo que nos debemos amar, y siempre si en la iglesia debemos reflejar este amor, cuanto más no en nuestro hogar. Y es algo que debemos de hacer. Pero el contexto está hablando en la iglesia. Es el amor que debemos de tener nosotros como hermanos, mantener esa comunión con los hermanos. Y les recuerdo que ha estado hablando que tenemos dones espirituales y cada uno tiene una función distinta en la iglesia. Cada uno va a hacer algo diferente, va a aportar algo diferente, e incluso habla sobre un trato diferente. Y es algo natural cuando observamos nuestras diferencias. Pero en todo eso lo que nos debe de unir es el Espíritu Santo, quien nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos parte de la iglesia, no por pertenecer a una congregación, aunque somos parte de la iglesia local cuando pertenecemos a una congregación, pero somos parte de una iglesia universal por la obra del Espíritu Santo. Y esas diferencias que podamos tener, todo se desvanece cuando también reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Esa debería ser la directriz de nuestra labor en la iglesia. Y luego la forma en que lo vamos a hacer es justamente el amor. Si bien nuestro pensamiento tiene que estar puesto en qué es lo que dice nuestro Señor, la forma en cómo lo vamos a aplicar es justamente con el amor. De ahí porque habla de que en la iglesia en Corinto, y lo más probable es de que también se estuvieran peleando por los dones sobrenaturales, sobre todo en esa época, y diga que aún con el hablar lenguas, la profecía, el conocimiento, si no está aplicado con amor, de nada sirve. Y recordemos que ese amor es el fruto del Espíritu, que es amor. No ideas que podamos tener de que es amor según el mundo. No es un amor según el mundo, es el amor que está acá en la Biblia. Eso es sumamente importante reconocerlo y recordarles. En griego habían 3 palabras para hablar del amor: fileo, que es el amor fraternal que podemos y deberíamos de tener en la iglesia, pero no es el que es nuestra directriz. Eso es parte del reflejo del amor general. Tenemos el amor eros, que es ya un amor más pasional, bastante egoísta. El amor, yo creo que el mundo tiene ese amor que dicen que aman, pero sus frutos son frutos de egoístas. Y esa es otra idea del amor que esa sí está alejada de nuestra idea cristiana, y el amor ágape, que es lo que vamos a ver acá. Y Pablo va a comenzar a decir
el ágape, ese amor es sufrido, es benigno. El ágape, el amor no tiene envidia. Y nos da un listado de qué es lo que podemos esperar del verdadero amor que debemos de tener en la iglesia. Y como les digo, si aquí en la iglesia, ¿cuánto más no en nuestros hogares, donde tenemos una relación más estrecha? Una relación con nuestra esposa o esposo, nuestra pareja, que después de Dios es la persona más importante. Entonces, vamos a observar acá qué es cada una de las cosas que nos dice de qué es el amor que debemos de tener y cómo ponerlo en práctica en la iglesia, que es lo que Pablo está hablando. Pero también podemos ponerlo en práctica en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos. Es algo que podemos aplicar también en todo círculo que nos movamos. Y para eso les recuerdo que hemos visto los primeros 3 versículos del capítulo 13 y vamos a comenzar a ver el texto en el versículo 4. Así que antes de eso los invito a orar. Señor, estamos ante tu presencia, alabándote y glorificando tu santo nombre. Que tú, Señor, reines en nuestro corazón, que tú reines en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra sociedad, Señor. Que ese reino que está en el cielo venga acá en la tierra y que podamos hacer tu voluntad, esa ordenanza que nos has dejado, que nos amemos los unos a los otros, no con el amor del mundo, no con filosofías o fábulas, Señor, de la humanidad, sino con lo que tú has dejado, que es el amor, que podamos dar ese fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Te alabamos, Señor, y pedimos que ese Espíritu que da fruto de amor también nos ilumine para que podamos comprender las Escrituras, que las Escrituras transformen nuestra vida y podamos ser un testimonio viviente del amor que tú tienes para el mundo, reflejando ese amor que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en este momento de estudio. Amén. Y veamos el versículo 4, nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y el primer elemento que nos dice de qué es el amor es sufrido. Y si ustedes observan el versículo 7, dice el amor todo lo sufre. Pero cuando observamos quizá alguna otra traducción o el texto en griego, vamos a observar que utilizan 2 palabras diferentes. Y lo que tenemos acá del amor es sufrido es la palabra macrotumía, que macro es grande, hasta en español lo utilizamos muchas veces. Y tumos es corazón, es ser de gran corazón. Cuando observamos esa capacidad de ser de gran corazón, a veces lo traducen como ser longánime. Y uno que es de gran corazón, que tiene ese amor macrotumía, es el Señor. Si ustedes observan 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9,
ahí vamos a observar que en el contexto hay algunos burladores de Dios que nos hablan de que las personas se burlan diciendo que en dónde está Dios o cuándo va a venir Dios, y en forma de burla. Y lo que nos dice Pedro en ese pasaje es de que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice que es paciente, Dios es paciente, que con nosotros, ese paciente aquí es otra vez la palabra macrotumía. Entonces, el amor de Dios tiene esto, es sufrido, es longánime, es macrotumía. Y como es el amor de Dios así, hermanos, nosotros debemos de reflejar ese carácter divino al ser hijos suyos. Ser paciente, ser longánime, esperar pacientemente, sufrir la situación, eso es lo que significa macrotumía, aceptar una situación. Y Dios, para que seamos salvos, dice que es paciente con nosotros y queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese amor es un amor característico de la salvación, hermanos, que el Señor nos da. Y es una de las cosas que debemos de reflejar nosotros. Si ustedes me acompañan a Santiago capítulo 5, ahí tenemos ejemplos de esa paciencia, ese sufrimiento. Y el amor sufrido a veces acepta las situaciones. Claro, observemos en Santiago capítulo 5 y vamos a regresar después a este versículo. En el versículo 10 está: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablan en el nombre del Señor. Vamos a regresar en el versículo 11, así que espero que puedan tener Santiago abierto también, porque cuando vemos a los ejemplos de aflicción y de paciencia a los que los profetas hablaron en el nombre del Señor. Un ejemplo de esa paciencia que debemos de tener con los hermanos en la iglesia, en nuestros hogares, es como los profetas tuvieron la paciencia y aceptaron su situación, trabajaron en esa situación con el pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas no envió el Señor al pueblo de Israel para que se arrepintieran? Y la mayoría de profetas, hermanos, cuando llevaban la palabra del Señor, no era de que, ay, usted viene en el nombre del Señor, que alegre me va a regañar a mí. Esa no era la actitud del pueblo de Israel. La actitud del pueblo de Israel era perseguirlos, arrestarlos. A Jeremías lo metieron en la cisterna. A Micaías preso. No era una actitud benevolente del pueblo de Israel hacia los profetas. Cuando profetizaban contra otros pueblos, ahí sí, qué alegre que a otros pueblos le vaya a caer el juicio, pero cuando era al propio pueblo, ahí sí no caemos a los profetas. ¿Por qué no los aprisionamos? Y tantas cosas que el pueblo de Israel hizo en esa rebeldía.
Pero los profetas no dijeron, a mí qué me importa, si quieren sí, si no, no, y yo hablo y me voy. Fueron pacientes, sufrieron, aceptaron la situación de que el pueblo de Israel iba a ser hostil con ellos, pero lo hicieron por amor al Señor. Aceptaron que esa misión que el Señor les había dado era por amor al Señor, que iban a sufrir, iban a tener esa paciencia. Si usted lee el libro de Lamentaciones, hasta se llama Lamentaciones de Jeremías, no es porque Jeremías estuviera muy feliz con la situación que tenía el pueblo de Israel. De hecho, a muy pocos profetas le hizo caso el pueblo de Israel. Pero eso no implica que los profetas no tuvieran sentimientos. Podemos observar a Elías. Elías estaba desesperado por la situación que él vivía, que el pueblo no se arrepentía y tenía sentimientos de soledad. Y ustedes pueden ver eso en el primer libro de Reyes. Ahí Elías clama porque se siente desolado. En los capítulos 18 y 19 de primero de Reyes. Entonces, no es de que no tuvieran sentimientos de angustia, y el Señor le da un consuelo, que no es el único que es fiel. Pero Elías, aún con esa tristeza, no dejó de servir al Señor. Jeremías, con la tristeza, no dejó de servir al Señor. Pero es paciencia. Y hermanos, probablemente en la iglesia donde somos pecadores, va a haber cosas que no nos gusten, rencillas con otro hermano. Y no es de, como me hizo una mala cara el hermano, ya le voy a dejar de hablar o me voy o yo qué sé qué. Sino que tolerar, esperar, aún en las situaciones difíciles. Eso es algo sumamente contrario a la idea del bienestar que tenemos en la sociedad. Si algo no me gusta, pues abandono la iglesia y me voy a otra, igual hay como 20 en la cuadra. Eso no es el ejemplo que nos ponen los profetas de la macrotumía. Y sin embargo hay algo que sí no toleraron los profetas. No toleraron la idolatría de Israel. Tampoco es de estar pacientes en alguna iglesia donde hay una doctrina torcida y hay que ser pacientes. Eso sí no lo toleraron. Ni el Señor tolera ese tipo de cosas. Si el Señor lo tolerara, todos iríamos al cielo sin arrepentimiento de pecados ni nada. Pero eso no lo hacen, no es así. Pero hay cosas que nos pueden disgustar. A veces hay errores que cometemos entre hermanos. Son errores. Y en vez de enojarnos y airarnos, debemos mantener nuestro trabajo y seguir. Sobre todo cuando hay un servicio que no nos ponemos de acuerdo en algo. Hay enojo, ahí hay una rencilla. Pues eso no es lo que vemos acá, no es un comportamiento cristiano, no es lo que se espera de un cristiano. Y si es así en la iglesia, ¿cuánto más en la casa? A veces vamos a tener discusiones
No porque discusiones que no son las mejores, a veces provocan sufrimiento en la familia. Y no tenemos que echar en cara las malas decisiones, sino debemos sobrellevar, no decir, como hizo tal cosa, esto yo me voy y ahí mira cómo sale mi pareja, mis hijos, yo qué sé qué. ¿Por qué? Porque en vez de resolver el problema, debemos de trabajar en la situación. Y les estoy diciendo trabajar en la situación. Hay que soportar la situación y trabajar en ella. No solo abandonar los problemas como si yo me hago el de la vista gorda, el ciego y no miro ningún problema, voy a seguir normal. Eso generalmente lleva a mayores problemas. La paciencia que debemos de tener es saber el problema, soportarlo, pero trabajar en la situación familiar también. Eso, como les digo, como aplicación de qué es acá la macrotomía, lo sufrido. No es de que va a ser placentero o tan placentero, pero es algo que debemos de soportar, sufrir y estar trabajando para una mejora. Es benigno, la segunda cualidad. Cresteuomai. Y la idea acá es ser bueno, ser amable, bondadoso y atento. En griego, en el griego secular, tenía el sentido de excelente, útil, bueno en su clase. A veces podrían decir los griegos que era el ordenado, propicio, alguien de beneficio, decoroso, honrado, recto. Todo eso, toda esa es la idea de benigno acá. Y Dios, hermanos, en Lucas 6:35, nos dice que amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. Una de las cualidades del Señor es de que Él también es benigno, es bondadoso, amable, incluso con los que son ingratos y malos. Si no hubiera mostrado esa benignidad, hermanos, ¿en dónde estaríamos nosotros? Condenados. Pero es parte del amor que tiene Dios. Y es parte del amor que debemos reflejar como creyentes. A veces tenemos la idea de que una persona tiene un carácter fuerte. Así lo llamamos aquí en Guatemala, para decir que aquellas personas son conocidas como intransigentes, voluntariosos y enojados. Y eso es un cristiano. Y voy a decirles, hermanos, eso no es lo que tenemos acá. Es contrario a lo que tenemos acá. Ser bondadoso, amable, eso es contrario a ser intransigente, enojado, voluntarioso. Que se haga mi voluntad. Y decimos, es que la persona tiene carácter. ¿Eso carácter de qué? Es contrario. Esta palabra se utiliza para usar la gentileza. Implica usar la gentileza, que sea conocido como gentil, como alguien amable. Eso sí es lo que tenemos acá.
Y alguien que usa la gentileza puede ser alguien servicial. Y entonces podemos entrar a ver cómo aplicamos esa gentileza, eso de ser servicial con los hermanos en la iglesia. Si podemos contribuir en alguna necesidad, hermanos. Y usted sabe que puede contribuir en esa necesidad, hágalo. A veces estamos esperando a que nos digan, hermano, mire, puede ayudarnos con tal cosa. Si yo puedo contribuir, ¿por qué no sale de mí mismo el hecho de contribuir? Eso es lo que está diciendo acá, que pongamos con gentileza, podamos ser serviciales, seamos bondadosos, atentos. Y cuando vamos a hacer un servicio, ya en la iglesia, incluso en la casa o en el trabajo, si vamos a hacer algo, hagámoslo atentamente, gentilmente. A veces lo hacemos con mala cara, con mala gana. Hacerlo solo por hacer. Eso no es el amor que tenemos acá. No hay que hacer las cosas de mala gana. Y hermanos, a veces decimos, como no hay que hacer las cosas de mala gana, entonces no lo hago. Eso no es el llamado que estamos haciendo acá. Haga las cosas, pero con buena gana, bien hechas con buena gana. Eso es lo que debemos de hacer. No es de que, como no tengo yo ganas de hacerlo, no lo voy a hacer, si no me lo van a echar en cara después de que hago las cosas mal. No, haga las cosas bien, con buena gana. Sea bondadoso, sea gentil, atento. Y aun cuando usted no tenga la respuesta adecuada, hágalo bien. A veces decimos, si yo lo hago de corazón, todo el mundo va a estar feliz conmigo y me va a recibir con los brazos abiertos. Esa es una idea que tenemos que no se cumple. Pero usted hágalo con ese carácter de gentileza, de bondad. Y si la persona a quien está sirviendo no lo recibe con una respuesta adecuada, ya es cosa de esa persona, pero usted haga su parte. Haga las cosas bien, con gentileza, amable, bondadoso, que sea de beneficio lo que está haciendo. Y como les digo, así es en la iglesia, en la casa, ¿cuánto más? A veces tenemos hijos en la casa que saben que viene el papá y es como un ogro que viene y hay que esconderse. Eso no es ser gentil. Entre esposos se tratan con acidez. Eso no es ser gentil, no es ser bondadoso. No es así el trato que debe de hacer entre esposos. Sino que la idea es de que debemos tratar a una persona atentamente. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser atentos en nuestro hogar. Podemos enseñar a nuestros niños a ser gentiles, a ser serviciales. Antes estaba la idea en la televisión que a una anciana, hasta el niño bien portado, la ayudaba a atravesarse la calle. Eso ahora ya no es así en nuestra sociedad, pero si el mundo es así, que su familia no lo sea así, hermano. Enseñe gentileza, enseñe a ser servicial. Y les he de decir, hermanos, que aún la corrección que le pueda dar a un niño, esa debe de ser útil, de carácter útil, atento, con decoro.
No es por odio que le das corrección. A veces hasta utilizamos, los padres utilizan palabras soeces para corregir al niño. Eso es contrario a esta palabra que tenemos acá, de ser benigno. El amor no tiene envidia. Y dice la palabra celo, y casi que podemos decirlo en español, celo, ser envidioso, ser celoso. La idea es estar dolorosamente deseoso de las ventajas de otro, estar dolorosamente deseoso de lo que el otro tiene. Ahí en Hechos 7:9, Esteban le dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y esa parte tal vez debemos recordar Génesis 37, y la palabra que usa Esteban y que registra Lucas es movidos por el celo. ¿Por qué los hermanos de José vendieron a José? Por esa envidia. Si en la iglesia hay un hermano que tiene un don, no debemos de estar celosos por ello. Y recordemos otra vez de la metáfora que ha hablado del cuerpo. Decir, el cuerpo tiene diferentes partes, pero yo soy pie, pero quiero ser cabeza. Yo soy mano, pero quiero ser cuello. No estamos contentos con los dones que el Señor nos da. Y quizá la iglesia se organiza y pone algún coordinador en parte de alguna organización y dice, yo quiero ese puesto, quitemos a esta persona y yo quiero tal cosa. Porque no estamos satisfechos de poder servir en el puesto donde estamos. Y así nos portamos en la iglesia y en la casa, hermanos. ¿Cuánto más no debemos de ser así en nuestra casa? Si una persona recibe un mejor salario que el otro, hay estar celoso de por qué esta persona aporta más en la casa. Una persona cumple alguna meta, no, yo no voy a ir a su celebración, que tal vez un hijo se gradúa de una carrera y el otro no. Yo estoy ofendido porque no me he podido graduar, ahí que él lo celebre solito. A veces tenemos celos en la casa y eso es una locura, hermanos. Deberíamos de estar alegres con las personas. Pero así es la naturaleza carnal. El amor no es jactancioso. Y la idea aquí es ser presumido, hacer alarde, hablar arrogantemente. Como nadie le felicita, entonces voy a hablar de lo grandioso que soy yo. Y es hacer alarde. Va muy de la mano con jactarse. Que está aquí, no se envanece o fusío, que es la palabra acá. Y esa palabra jactarse es inflarse, llenarse de orgullo. Ambas palabras van muy de la mano. Uno se infla y el otro hace alarde de lo bueno que es la persona. Y ambos son contrarios al carácter de Cristo. Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Cristo es manso y humilde, y nosotros nos queremos jactarnos
envanecernos. La idea acá con la jactancia va siempre de elevar nuestro ego, y la envidia es menospreciar al otro. Al final los dos lo que revelan es un deseo de sobresalir. Y no es porque no podamos sobresalir, sino ese anhelo de sobresalir y echarle en cara a los demás. En Corintio, hermanos, probablemente los dones usados era para hacer alarde. Decir, yo tengo el don de profecía y hago alarde y usted no, mire cómo profetizo. Esa es la idea de los hermanos en Corintio. Por ello no solo manda a reconocer que uno tiene necesidad del otro, sino que vestir más dignamente a los menos decorosos. Eso lo vimos en el capítulo 12, vestir más dignamente a los menos decorosos, un trato especial. En vez de estar alardeando, estar menospreciando al hermano. Si tenemos un ministerio, hermanos, en la iglesia, no es para alardear, sino es para servir. Saber también las escrituras no es para jactarse, decirle, mire usted qué ignorante es, yo sí sé, usted no. Y eso es lo que tenían los hermanos en Corintio. Por eso Pablo les dice que el conocimiento, así como lo están haciendo ellos, envanece en el capítulo 8, versículo 1. ¿Y cuánto más en el hogar, hermanos? A veces tenemos entre los padres que se jactan que un hijo quiere más a un padre que al otro. Alardearle, decirle, mira, él me quiere más a mí que a ti, y yo me burlo de que me quiera más. Cuando deberíamos de trabajar para que nos ame a los dos por igual. No enaltecerse si aporta más económicamente, decir, yo gano más, doble, triple, más que tú y tú no aportas casi nada. Eso es jactarse, estar alardeando. Eso no es lo que tenemos acá. A veces tenemos a hijos que llegan a la universidad cuando sus padres no tuvieron la posibilidad de estudiar tanto como ellos, y los tratan de ignorantes porque yo sí estudié en la universidad. Fui a la clase a perder todo, pero llegué a la universidad. Salí todo raspado, pero llegué a la universidad. Usted es un ignorante, no me trate a mí. Esa clase de hijos es pésimo, hermanos. Se están jactando, están alardeando, están haciendo algo contrario al carácter cristiano que debe tener. Pero debemos mostrar nuestro amor justamente haciendo lo contrario. Versículo 5, no hace nada indebido. No le falta el decoro, la buena educación, no hace nada indecente, no procede con bajeza. No actuar en constancia de algunas normas aceptadas en el grupo, en la sociedad. El amor no hace nada fuera de tiempo. Y tenemos, por ejemplo, esto de las normas aceptadas por algún grupo. Hemos visto en el capítulo 11 de Corintios el atavío, la vestimenta de las mujeres.
la actitud que las personas pudientes tenían en la mesa del Señor. Hay ciertas normas que podemos respetar y no hacer nada indebido, no hacer algo contrario solo por rebeldía. Y por ejemplo, también tenemos esa actitud de comer la carne en los capítulos 8, 9 y 10. A veces tenemos una mala actitud con ciertas normas sociales. Tanto en la iglesia como en la casa se nos olvidan los modales. Sobre todo en una cultura relativista como la que tenemos ahora, donde todo es válido o nada es válido, nada es importante. Los modales que forman parte de un comportamiento esperado no tiene sentido. Y lo que nos está hablando aquí es de que nada indebido es de que podamos tener buenos modales. Va muy de la mano con ser benigno. Y hermanos, por ejemplo, ya aplicándolo a la iglesia. En la iglesia, el modal de ir a saludar a los hermanos, como la sociedad lo ha perdido, también en la iglesia lo estamos perdiendo. Venir temprano y tomar un café, saludar a los hermanos, esos modales de saludar, hablarle a una persona, los estamos perdiendo. Nos venimos y nos sentamos, hasta nos ponemos a leer la Biblia lo más pegado posible para que no nos miren a nosotros y que pasen de largo las personas. Saludar es uno de los modales que podemos tener en la iglesia. Y nos está hablando de tener buenos modales. Y aún, hermanos, si pasara algo, que hay un problema con algún hermano, hay forma decorosa de decir al hermano el desacuerdo. Hay decoro, hay modales, maneras que son bien vistas y respetadas. Y en la casa, hermanos, enseñe también modales. Yo creo que hemos perdido esos modales porque en la casa ya no enseñamos modales. Decirle, mire, salude a esa persona que está entrando a un niño, ay, mejor no. Ni yo la saludo, menos el hijo a quien estoy criando. Pero hay cierta forma, tenemos que tener modales, y eso es lo que dice: no hacer nada indebido. No busca lo suyo. Y la idea aquí es: no busca lo de sí mismo, no se esfuerza en lo de sí mismo. Quizá uno de los golpes más duros para la iglesia en Corinto, porque en la carta hemos visto que ellos buscaban su propia gloria y el reconocimiento de ellos mismos. Buscaban lo propio, lo individual. No hay que ser egoísta. Aquí está hablando de no ser egoísta. De yo y los demás que importan. Eso, no buscar lo suyo. Y hermanos, buscar lo propio en contraste al carácter de Cristo. Ahí en Filipenses, se los leo rápidamente, Filipenses 2. Es un pasaje precioso, del 3 al 8. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como a los demás como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vean que el sentir que hubo en Cristo Jesús no es contienda, vanagloria o estimando o mirando por lo suyo propio, aun cuando Él es Dios.
Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es envidioso. El Señor Jesús, hermanos, no es egoísta, no busca lo suyo. No estimó ser en forma igual a Dios como cosa que aferrarse. Y muchas veces, hermanos, en iglesias olvidamos que somos una comunidad. No es solo un lugar donde vamos a cantar, a orar y a escuchar un sermón. Somos una comunidad. Tampoco caigamos en la idea de que la iglesia es un club social, donde solo a socializar vamos. No. Pero a veces hemos llegado al punto de ser tan individuales que los demás hermanos, ¿qué nos importan? Tenemos interés por la vida de los hermanos que nos rodean como iglesia. Ora constantemente, por ejemplo, por las necesidades de los hermanos. Y en la casa, hermanos, a veces en la casa solo satisfago mis necesidades primero y los demás que me importan. A veces vamos de la casa al trabajo y tenemos hambre y pasamos a comprar en algún restaurante y cuando llegamos a la casa los demás no tienen que comer, pero yo ya satisface mis necesidades y ¿qué me importan los demás? Es justamente eso, no buscar lo suyo, no ser egoísta. Muchos de los problemas en los hogares es de que las personas son egoístas. No se olvidan que somos una familia o tienen una familia, sino que buscan lo propio y los demás que importan. Las metas son las metas personales. Así somos en la casa, a veces somos así en la iglesia. Yo espero que no seamos así. Y si hemos hecho algo así, pues comencemos a cambiarlo. Ya tenemos que tener metas como familia, metas como iglesia. No se irritan, no se exaspera, no se enoja. Y voy a decirles, hermanos, que el enojo, sobre todo cuando es por la defensa de la fe, es algo permitido y necesario. Vemos a Jesús en el capítulo 2 de Juan, a un Jesús enojado que no dijo, ay, como estos están profanando el templo, pero seamos pacíficos, o no sé, dejémoslo actuar porque amor es amor y qué importa. Eso no fue lo que el Señor hizo. Hay cosas que percibimos como malas en la fe y hay errores, hay hechos que son deliberados y que nos llevan a rupturas. Ese tipo de errores hay que evitarlos. Pero si usted se enoja por alguna blasfemia o algo así, es de acuerdo a lo que el Señor hace. Pero cuando tenemos hermanos que cometen errores o que pecan deliberadamente contra nosotros y lo que hacemos es una ruptura, le voy a dejar de hablar a este hermano, ya como cometió un error, lo voy a evitar. Algo así pasó en Hechos 15, ustedes sabrán, con Pablo y Bernabé, está en el versículo 36 al 41.
Y Lucas describe esa ruptura, esa división como paroxismo, es decir, esta palabra que está acá no se irrita, usa la misma palabra. Pero algo muy importante de ver en la historia es de que aun cuando Pablo y Bernabé se dividieron, que es algo malo, luego se reconciliaron. Podemos ver en la historia que Pablo habla de Bernabé y de Marcos, que fue la causa de la ruptura. Y en la iglesia, hermanos, somos fáciles de ofender, fáciles de ser ofendidos, y peleamos con unas personas y tenemos relaciones que son próximas a romperse. Esas relaciones debemos de fortalecer con los hermanos. Y no se diga en la casa. En la casa es de que, si no me gusta algo, me voy. Tenemos relaciones muy débiles, fáciles a la ruptura. Por eso hay tantos divorcios ahora, porque es de que si no me gusta me voy y solo hago un trámite, algo difícil, creo yo, pero con las ideas posmodernas, donde ya hasta el matrimonio tarda 2 años y después se queda uno libre. Hay ideas así. Esas ideas de fácil ruptura de relaciones es lo que tenemos acá, de que no nos irritemos. No guarda rencor. Y aquí dice logizater tocatón. Y la idea es no tomar en cuenta. La palabra acá es no guarda, es no tomar en cuenta o estar contando, evaluando, estimar, considerar, acreditar lo malo o lo malvado. En el carácter de Dios, hermanos, Romanos 4 usa la misma palabra. Cuando dice, como en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Y utiliza 2 veces acá la palabra que Pablo utiliza como guardar. En el 6, que Dios atribuye justicia sin obras. Y en el 8, no culpa de pecado. Y la idea es de que el Señor cuenta la fe como justicia sin obras. Cuenta. Y el Señor es bienaventurado el varón a quien el Señor no está contando el pecado. No le lleva su contabilidad de pecados. Y es algo que hace el Señor. Es parte del amor divino. Es parte de lo que debemos de reflejar. En la iglesia, en la casa, en cualquier lugar, hermanos, ustedes no tienen que estar llevando la cuenta de las cosas que le hacen. Aquella persona me hizo tal cara hoy, ya lleva una cuenta. En vez de hablar para corregir, solo llevamos cuenta. Otra cara hoy, otra cuenta. Hoy hizo tal cosa, tantas cuentas. Así muchas veces nos comportamos en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Y la idea no es solo de, me hizo tal cara, sino que la idea es llevar la cuenta, y cuando es propicio pasa algo. Usted me hizo cara el 26 de agosto del año 2000. Hace 23 años me hizo tal cara. Esa es la idea que no debemos de hacer. Eso no es
El amor no es parte del carácter cristiano. Los hermanos en la iglesia podemos tener errores. Y a veces las personas, hay un error y meses después o años después nos echan en cara la cuenta que hizo tal cosa este año. Eso no es parte del carácter cristiano. En la casa pasa lo mismo. Si hay alguna discusión, llevamos la cuenta y pasan los años y me recuerdo yo que hace años pasó tal cosa y por eso es de que estamos así como estamos. Porque llevamos cuentas de qué es lo que nos hacen en la iglesia, en el trabajo, en nuestra casa. Por cierto, hermanos, hay algunas ideas que hablan de que las parejas que hacen algo malo, yo ofendo a mi esposa, entonces ella puede tener un crédito para hacer algo malo o para echarme algo en cara después. Eso no es bíblico. Creer que si alguien le hace algo malo a uno, tiene un crédito para devolverle mal, eso no es bíblico. Entonces, si yo hago algo malo y hago algo malo y me disculpo con mi esposa y dice, sí, te perdono, pero yo tengo derecho a hacer tal otra cosa. Eso no es bíblico, eso es llevar la cuenta. Así es en la casa, así es en la iglesia. No tiene que estar llevando cuentas de nada, de algo que le hacen algo mal. Igual, creo yo que en la casa, si tenemos una pareja y hacemos algo bueno, no es para echarla en cara después de que yo hice algo bueno, entonces tengo derecho de hacer algo malo. Eso no es bíblico, no es el carácter que debe de reflejar un cristiano. Así que vamos a dejar ahí nuestro estudio y vamos a seguir en los siguientes versículos, si Dios nos lo permite. Los invito a orar, recordándoles, hermanos, que esto es el amor cristiano, esto es lo que se espera. No hemos terminado de ver todas las características del amor, pero les leo Juan 13, que era el final de todas las características del amor, que dice, así ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Se los leí en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres el amor unos por los otros. Entonces, este amor es lo que el Señor refleja su carácter. Por eso es de que tanto que hablé del carácter de Dios y que nosotros debemos de reflejar. Y si tenemos esa característica del amor, estamos dando testimonio ante el mundo que somos discípulos del Señor, pues reflejamos su carácter. Vamos a seguir estudiando esto del amor y, hermanos, si ya tenemos algo que arreglar, pues comencemos esta semana y terminemos de ver este estudio de las cualidades del amor. El siguiente estudio, si Dios nos lo permite. Oremos. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, forja nuestro ser para que podamos reflejar tu amor, no el amor del mundo, sino ese amor que tú nos pides, ese amor que tú nos has dado, Señor, que podamos reflejar ese carácter divino.
Señor, sabemos que pecado es para nosotros el no reflejar tu carácter y por lo tanto es pecado no tener ese amor. Sería un pecado de omisión si omitimos a amarnos como tú nos enseñas en las Escrituras. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos has dejado tu revelación divina, tu voluntad. Nos has revelado el carácter divino que tú quieres que reflejemos en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y pedimos que podamos seguir creciendo cada vez más en tu conocimiento, en tu gracia, para poder aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. Y al aplicar ese amor podamos tener un hogar sano, Señor, una iglesia sana, una nación sana. Todo esto, Señor, lo podemos hacer si es el fruto del Espíritu que da nuestro ser. Pues en nuestra carne, el único amor que puede salir es el eros, ese eros que es una idea mundana, ese eros en el cual Satanás se complace, Señor, y no tú, pero buscamos agradarte a ti y reflejar lo que tú nos has mandado. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición. Nos acercamos a ti por la obra de Cristo en la cruz. Amén.